Buenos días, jóvenes. Estamos empezando un poquito tarde y me van a disculpar. Pero se debe a que esta mañana estaba leyendo en el Face un artículo de una noticia de que en Sucre habían hecho la prueba de carga de un puente nuevo, ¿no? Y estaban dando toda su, ¿cómo les puedo decir? Propaganda por haber hecho esa prueba de carga y indicaban de que todos los puentes debían hacerse ese tipo de pruebas de carga. Y yo les comento que, bueno, el que habla, por ejemplo, cuando veamos hormigón pretensado, cuando estén viendo hormigón pretensado, sobre todo, los que van a ser de estructuras, van a ver que la prueba de carga en un puente, si es hormigón pretensado, está al momento más bien de realizar el tesado, porque cuando se pasan, ya están circulando vehículos por el puente, más bien las tensiones se alivian, ¿no? Y eso es por la fuerza de pretensado que se utiliza. Si la estructura es de hormigón armado, posiblemente también, ¿no? Y cargaron todo el puente con 60 camiones y demás vainas que estaban un poco haciendo esa propaganda. Y a mí me parece que es una pérdida inútil de tiempo para hacer ese tipo de pruebas, porque cuando lleven ustedes, cuando se carga todo el puente, si es una estructura continua, y si han visto en líneas de influencia, por ejemplo, van a ver que no se carga, pues, precisamente cuando ustedes hacían hormigón armado y encontraban el momento máximo en los tramos, cargaban tramos alternados, ¿no? Con la carga viva. Y cuando era sobre el apoyo, hacían con tramos continuos, digamos, que ponían la carga viva, que esa es la situación más desfavorable. Porque cuando se coloca todo el puente a la carga, más bien hay sectores donde disminuye las solicitaciones y no se presenta precisamente la solicitación máxima en la sesión que estamos analizando. Entonces tengan mucho cuidado al momento de hacer ese tipo de comentarios cuando estén en su vida profesional. Porque generalmente una prueba de carga es cuando ya la estructura está presentando algún problema, ¿no ve? Ahí se justifica hacer una prueba de carga porque es un costo no más alto y creo que no amerita, ¿no? Si el puente es nuevo, no amerita. No sé que se haga una verificación de las zapatas, ¿no? A no ser que se haya hecho una verificación de las zapatas y ha visto un asentamiento que ahí sí se necesita cargar toda la estructura, ¿no? Entonces me quedé un poquito analizando eso y, bueno, son puntos de vista, ¿no? Son puntos de vista que tiene cada colega que generalmente hay que tener un poquito cuidado al plantearlas, ¿no? Bien, entonces antes de iniciar la clase, me comentaban de que no tenían las tablitas de momentos fijos, ¿no? Y eso hay en casi todos los textos. Y aquí estoy dando una serie de tablitas donde, por ejemplo, en este caso, se tiene una viga con una carga distribuida, pero en un cierto sector, ¿no? Que está a la mitad del vano. Entonces tienen aquí, para el caso de tramo simple, articulado empotrado, y en el otro caso, doblemente empotrado. Y tienen que el momento fijo, por ejemplo, en B, en el caso de articulado empotrado, está directamente, ¿no es cierto?, que es P por C sobre 16L, 3L al cuadrado menos C al cuadrado. Y está con negativo. ¿Saben? El signo negativo viene del siguiente, que ese momento lo que está haciendo es comprimir a la fibra de referencia. O sea, si ustedes tienen que la fibra de referencia está en la parte inferior, el sentido del momento es el sentido horario y que estaría comprimiendo a la fibra de referencia, por eso es negativo. En el caso, por ejemplo, de doblemente empotrado, ambos momentos son iguales igual colocan negativo. Lo que quiere decir que el momento en el sentido de AB lo que está haciendo es comprimir la fibra de referencia. Entonces, para que comprima la fibra de referencia, tiene que tener sentido antihorario. Y en el otro extremo, tiene que tener el sentido horario. Entonces, en ese caso, sí es negativo. Para lo que estamos analizando nosotros, cuando tengamos sentido antihorario, es positivo. Cuando tenga sentido horario, es negativo, para el método del que estamos aplicando, ¿no? Entonces, este signo no corresponde, digamos, a los conceptos que estamos llevando. Lo único que está haciendo es de que
lo que está haciendo es comprimir a la fibra inferior. Entonces, por eso les decía, para que comprima la fibra inferior, el momento no tendría que tener este sentido, sino tener el sentido en el sentido horario, ¿no? Para poder comprimir. Y lo mismo aquí, bueno, tiene carguitas parciales en los extremos. Esto lo vamos a ver cuando lleven puentes. Vamos a hacer para un ejemplito, se presenta esta situación de carguitas parciales distribuidas, ¿no? También tenemos, igual, por tramos, para una carga triangular, fíjense, para una carga triangular, ¿no? Tendríamos el momento fijo. Aquí tenemos para una carga triangular, ¿no? Mayores en los apoyos y en el medio cero. Aquí tenemos una carga trapezial. Aquí tenemos también otra, ¿no? Entonces, aquí tenemos una parábola, también se tendría el momento. Aquí para el caso de un momento, ¿no? Que haya en el tramo. Entonces, para tramo particular de impostado únicamente habría momento de BA. Y ese momento va a tener sentido aquí está mostrando positivo. ¿Por qué? Porque el momento que aparece aquí en este extremo va a traccionar a la fibra de referencia. Va a traccionar a la fibra de referencia. Por lo tanto, es positivo. ¿No? Lo mismo aquí, en artículo de importado teníamos menos y más. ¿Por qué? Porque de A a B estaría comprimiendo, ¿no? El momento tendría sentido, y el de B a estaría traccionando. Entonces tienen signos contrarios, ¿no? Vuelvo a repetir, porque está suponiendo que la fibra de referencia es la fibra inferior. ¿Ya? Entonces, por eso que cuando encuentran momentos fijos, no se guíen por estos signos. A eso me estoy refiriendo. No se guíen por estos signos. Vamos a hacer algunos problemitas. También aquí tienen para asentamiento de apoyos, ¿no? El apoyo A se desciende mayor que el de apoyo B. Entonces, el momento fijo es, fíjense, y es sub 1 menos y es sub 2, ¿no? O sea, es la diferencia relativa, ¿no? La distancia relativa entre los dos extremos después del desplazamiento. Lo mismo aquí, Y1 menos Y2, ¿no? También tienen, fíjense, gradiente térmico. Cuando por encima tienen un T sub 0 y por debajo tienen un T sub U. El momento fijo es 3EI, delta T es la diferencia de temperatura, ¿no? Alfa T, que es el coeficiente de desviación térmica, sobre 2H, siendo H la altura de la pieza. Y lo mismo en el caso de articular doblemente empotrado es EI, directamente, delta T, alfa T sobre H. ¿Está bien? Entonces, para asentamiento de apoyos y tienen para un gradiente térmico. Ven, ahí tienen una serie de supuestos de carga. Para cargas puntuales también tienen lo mismo. Entonces, vamos a recurrir precisamente a este sistemita, pero vuelvo a repetir, los signos que están en estos casos no son los que corresponden, ¿no? Al método que estamos aplicando. Bien. Veamos ahora este ejemplo. Tenemos este pórtico, A, B, C, D, E, F, que tiene una rótula en C, donde aplicamos una carga P. Bien, vamos a analizar la estructura primero. Para cualquier tipo de carga, el nudo B se puede desplazar horizontalmente. El nudo C, verticalmente, como también C, D. Y el nudo, la base de E, también horizontalmente. O sea, esta estructura tiene 3 desplazamientos posibles. No importa el sentido de la carga. Uno diría, aquí yo tengo carga vertical, entonces puede haber únicamente desplazamientos verticales. No es así. Aquí tiene posibilidad de hacer los 3 desplazamientos. Bien. Entonces vamos a calcular y no nos dan la inercia, que sí que la inercia es constante. Este textito, este problemito lo he sacado del Mirolobó, por ejemplo. ¿Sí? Porque me parece más completito para poder explicarles lo que vamos a avanzar ahora. Muy bien, entonces es una estructura con desplazamiento de los nudos. 3 desplazamientos. Muy bien, calculamos la rigidez. De la base B es IA. De la base BC, IA. De la base CD, IA, DE, IA, IEF, IA. La rigidez de cada base, la relación de la inercia sobre la longitud, IA sobre A, I sobre A, I sobre A, todo es I sobre A. Entonces, el común denominador a esto, estoy colocando I sobre 2A. ¿Ya? I sobre 2A. Y divido I sobre A
sobre I sobre 2A. Y me da 2, 2, 2, 2, 2, 2. Bien. Veamos ahora. El momento en C es igual a 0. Entonces, la rigidez de la base ABC multiplico por 1/2. ¿Ves? BC por 1/2. ¿No? 1. Y la base CD también por 1/2. ¿Dónde tengo otro momento 0? En F. Entonces, la base EF también por 1/2. Por 1. ¿No? Entonces, esa es la razón de haber hecho I sobre 2A, porque si hubiera hecho I sobre A, que es lo correcto aquí me hubiera dado 0,5, 0,5, 0,5. ¿No? Y manejar esos números es un poco complicado, por eso es que he hecho por el doble, ¿ya? Esa es la razón nada más. Muy bien. Como la carga está en el nudo, no hay momentos fijos. Entonces vamos a dar los desplazamientos. Y aquí quiero que me atiendan. Voy a suponer que el nudo B se desplaza hasta B sub 1, hasta este punto, en un valor delta 1. Como consecuencia, C se desplazará hasta C sub 1 en un valor también delta 1. ¿No ve? El nudo D puede descender de D a D sub 2 en un valor delta 3. Como consecuencia, C se desplazará hasta C sub 2 también en un valor delta 3. E puede desplazarse hasta E sub 1 en un valor delta 2. Como consecuencia, D será hasta D sub 2 en un valor delta 2. Muy bien, entonces B y C y D tienen dos desplazamientos, uno vertical y uno horizontal. Muy bien, ¿dónde va el nudo D? C. De C sub 1 traza una perpendicular a BC, que sería esta vertical. De C sub 2 traza una perpendicular a DC C2, que este es horizontal. La intersección de las dos perpendiculares me da dónde va el nudo C, al nudo C sub 3. Lo mismo de D. De D sub 2 traza una perpendicular a CD, que es esta. De D sub 1 traza una perpendicular a DE, la vertical. La intersección de las dos perpendiculares me da, en definitiva, dónde va D sub 3. No, dónde va D, perdón, D sub 3. Bien, unimos A con B1, B1 con C sub 3, C sub 3 con D sub 3, D sub 3 con E sub 1 y E sub 1 con F. Así sería, ¿no ve? Entonces, esos desplazamientos me van a generar rotaciones. Muy bien. Veamos, la rotación de la base B va en el sentido horario. Si va en el sentido horario es positivo y es únicamente delta 1 sobre A. Delta 1 sobre A. Rotación de la base BC. Está bajando de este punto hasta este punto. Entonces sería también positivo porque va en el sentido horario. Delta 3 sobre A. Rotación de la base CD. Fíjense. Sería como tomando la tangente, va en el sentido horario, positivo. Y sería delta 2 menos delta 1 sobre A. De D a E va en sentido, desde la horizontal a este plano inclinado sería antihorario, por lo tanto es negativo. ¿Y qué vale? Delta 3 sobre A. Y la base EF va en sentido horario. Y sería delta 2 sobre A. Delta 2 sobre A. Les decía, manejar este tipo de términos no es muy complicado, no es muy fácil hacerlo ¿no? En las ecuaciones. Voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir que delta 1 sobre A es igual a E de 1, que delta 3 sobre A es igual a E de sub 3. ¿No? Entonces aquí yo tengo, si despejo delta 2 sobre A, delta 1 menos delta 1 sobre A, esto sería E de 1. Y digo que delta 2 sobre A es igual a E de sub 2. ¿No? Entonces aquí yo tengo E de sub 2 menos E de sub 1. Y aquí delta 3 sobre A sería menos E de sub 3, porque aquí hemos puesto que es E de sub 3. ¿No? Con ese cambio de variables, nosotros podemos luego plantear las ecuaciones. Planteamos. Momento de A a B. Aquí está, momento de B. Rigidez 2. Así se puede. Momento de AB. 2
menos 2 teta sub A menos teta sub B más R sub 1. Momento de BA, 2 menos 2 teta sub B menos teta sub A más R sub 1. De B a C, de B a C, 1. Ah, pero multiplicado por menos, entonces 1. Sería, como en este caso habíamos dicho que es articulado en pasado, es menos 3 teta sub B, menos 3 teta sub B, y la rotación de la barra BC es más R sub 3. Momento de D a C, igual, DC multiplicado por 1/2. Entonces es 1 menos 3 teta sub D, y rotación de la barra CD, que está por aquí, CD, es R sub 2 menos R sub 1. R sub 2 menos R sub 1. Momento de DAE, 2. Está con su término con coeficiente entero, ¿no? 2 menos 2 teta sub B menos teta sub B, y la rotación de DAE es menos 3 R sub 3. Momento de EAD, 2 menos 2 teta sub B menos teta sub D menos R sub 3. Y finalmente tenemos E de F, y de E a F multiplicado por 1/2, ¿no? Que sí que el momento en F es igual a 0. Pues sería 1 menos 3 teta sub B más R sub 2, ¿no? Que es la rotación de la barra EF. Bien. Por condiciones de borde tenemos que la deformación angular en A es igual a 0. Entonces en la ecuacióncita aquí tengo teta sub A 0. Entonces tengo deformación angular en B, en D y en E. Serían 3. Y 3 desplazamientos, 6. Necesitamos 6 ecuaciones para resolver el sistema. ¿No? Largo, ¿no ve? Largo. Pero sirve para practicar. Entonces, equilibrio del nudo B, momento de BA más momento de B a C igual a 0. Sumatoria de momentos de BA más BC igual a 0. BA, aquí tengo menos 4 teta sub B más 2R1, menos 4 teta sub B más 2R1. De B a C, menos 3 teta sub B más R sub 3. R sub 3. Ordeno, ¿no? Aquí tendríamos 7 teta sub B más 2R1 más R sub 3 igual a 0. ¿No? Es la ecuación 1. ¿Se han dado cuenta que aquí no he multiplicado por menos 1 porque tengo más coeficientes positivos? Momento de D a C, equilibrio del nudo C. D, perdón. ¿No? De D a C y de D a E es igual a 0. DC, menos 3 teta sub D menos más R sub 2 menos R1. Momento de D a E, menos 4 teta sub D, menos 2 teta sub E, menos 2 R sub 3. Aquí voy a tener más coeficientes negativos, multiplico por menos 1. Y tengo, ¿no? 7 teta sub D, más 2 teta sub E, R sub 1, sí, más R sub 1, y menos R sub 2. Esto igual a, y R sub 3, ¿no? Más R sub 3, igual a 0. El otra ecuación de equilibrio es equilibrio del nudo E. Momento de E a D más momento de E a F igual a 0. ¿No? ED menos 4 teta sub B, sí, menos 2 teta sub D, menos teta sub D, perdón, menos R sub 3. Menos 2 R sub 3, ¿no? Menos 4, menos 2 y menos 2 R sub 3. Y de E a F menos 3 teta sub E y más R sub 2, igual a 0. Multiplicamos por menos 1 y operamos, ¿no es cierto? Aquí tengo 2 teta sub D, en E tengo 5, 7, sí, 7, ¿no? Y menos R sub 2. Y R sub 3 más R sub 3. 2R sub 3 igual a 0. Bien. Entonces, equilibrio de los nudos ya no puedo plantear. Entonces, voy a hacer aquí, quisiera un poquito su atención. Voy a cortar por A y por encima de C un corte, ¿no? Que sería el MM. Y voy a cortar por F, también coincidiendo con el corte anterior, por encima, el corte LL. Entonces, cuando yo hago ese corte, tengo estos diagramas de cuerpo libre.
Este sería el primer corte MM sería este. Entonces tengo una horizontal en A, una vertical en A y el momento de AB. Tengo la vertical en C, ¿no es cierto? Tengo la carga P que está en el nudo y tengo la horizontal en C. Por el otro lado, este C se transmite en sentido contrario, ¿no es cierto? Al conjugado, ¿no? Al corte conjugado. Si este va a la derecha, este va a la izquierda, ¿no? Y la vertical hacia arriba, y aquí he asumido que va hacia abajo, entonces está en equilibrio el nudo. En C tengo H sub F, la vertical en F. Eso nada más sería. Bien, de este primer corte hago el equilibrio, que la horizontal en A menos la horizontal en C es igual a 0. ¿No ven? Y por este otro lado, H sub C más H sub F es igual a 0, porque no hay ninguna carga horizontal. Bien, entonces, ¿cómo obtenemos H sub A? Aislando la base B. Aislamos la base B. Y es el diagrama de cuerpo libre. Tengo la horizontal en A, el momento de AB y el momento de BA. Si planteo sumatorio de momentos con respecto a B, voy a obtener que H sub A es igual momento de AB más momento de BA sobre A. Vamos a aislar la base CD, ¿no? Esta base que tenemos aquí. La horizontal en C, la vertical, vertical horizontal y el momento de D a C nada más. Entonces, planteando sumatorio de momentos con respecto a D, H sub C valdría momento de D a C sobre A. Aislamos la otra base, F, perdón, esta base. El diagrama de cuerpo libre de esa base. Aquí tengo horizontal en F, una vertical horizontal en el extremo y el momento de E a F, siempre en el sentido positivo. Entonces, H sub F va a ser igual momento de E a F sobre A. Reemplazamos en esta primera ecuación de horizontal A menos horizontal en C igual a 0. Momento de AB más momento de BA sobre A menos momento de DAC sobre A, ¿no? Que es H sub C. Multiplicamos por A. Tendríamos momento de AB más momento de BA menos momento de DAC. Reemplazamos. Vamos a hacer esta suma, AB, BA. Y lo hice directamente, por favor, para no estar perdiendo el tiempo. ¿No? Sumo estos dos. Y estos dos serían menos 3 por 2, 6. Menos 6 teta sub A, B. 1 más 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. 4 R1. Esa es la primera. ¿No? Menos 6 más 4R. Menos momento de DAC. Momento de DAC. Momento de AC. Menos 3 teta D. Perdón. Sí. Menos 3 teta D más R sub 2 menos R sub 1. Eso es lo que hemos colocado ahí. Menos 3 teta D más R sub 2 menos R sub 1. Igual a 0. Operando. Aquí tengo menos 6 teta sub A más 3 teta sub D. Aquí tendría menos por menos da más, ¿no? 4R1 más R1, 5R1, ¿no? Y menos R sub 2, igual, ¿no? A la cuarta ecuación. Reemplazamos ahora en la otra ecuación de equilibrio, que horizontal en C más horizontal en F es igual a 0. Horizontal en C de C sobre A, y EF sobre A es HF, ¿no? Sobre A. Igual, multiplicamos por A. Momento de DC más momento de E. Reemplazamos DC. DC, ¿no? Menos 3 teta sub D más R sub 2 menos R sub 1. ¿No? Y F menos 3 teta sub B más R sub 2. Pues voy a tener más coeficientes negativos, en este caso multiplico por menos 1. Y tengo 3 teta sub D, 3 teta sub E, tengo más R sub 1 y tengo menos 2 R sub 2. ¿No? Esta es la quinta ecuación. Nos falta una ecuación. Pues para eso hago este corte. Por aquí.
y salgo por aquí. Un corte LL. ¿No? Corto las barras horizontales. Entonces, este es mi diagrama de cuerpo libre de ese corte. Tengo la vertical en B, la vertical en E, ¿no es cierto? Horizontal en B, el momento de B a C, en el momento de E a D, horizontal en E. Y la carga P. Entonces, ¿qué planteo? Equilibrio de fuerzas verticales. La vertical en B más la vertical en E es igual a la carga P. ¿No? Es igual a la carga P. Aislamos la barra BC. Este es mi diagrama de cuerpo libre de esa barra. La vertical en B, hay una vertical, una horizontal en el nudo opuesto y el momento de B a C. Planteo simultáneo de momentos con respecto a C. Pues B sub B va a ser igual al momento de B a C sobre A. Aislamos la barra DE, que es esta, ¿no? Que es esta. Entonces, un ratito, por favor. Se está descargando la batería, por eso es que... Bien, entonces, aislamos la barra de, les decía, la barra de E, ¿no? Y tendríamos este diagrama de cuerpo libre. Entonces, la vertical en B le dimos hacia arriba. Y si yo planteo sumatorio de momentos con respecto a este punto, ¿no? Tendríamos DED sobre A. Y creo que aquí cometí un error. Sí. Porque esto debía ser negativo, ¿no ve? Debe ser negativo. Ya, vamos a corregir, ¿ya? Pero esto les sirve a ustedes para poder detectar ese errorcito cuando estén estudiando. ¿Ya? Entonces aquí sería menos. Sí, creo que ahí sí he cometido un error. Sí, porque al sumar van a tener el mismo sentido. Sí. Ya. Entonces vamos a corregir eso. Conceptualmente, entonces seguiremos. Entonces, un pico por A, tengo momento de C más momento de E, ¿no? De E a D. ¿Cómo se me fue eso? Ya. Entonces, reemplazamos de E y ED. Aquí tengo menos 3, menos 6. Menos 3 por 2, 6. Menos 2 por 2, menos 4. Y eso es lo que hemos hecho aquí. ¿No? Y he multiplicado por menos 1 y ordenado. 3 teta sub B más 6 teta sub D más 6 teta sub E. ¿No es cierto? Menos 3 más 3 R sub 3. Aquí también creo que hay un error ahí. Porque sería 3. Ah, no, está bien. Menos 1, menos 3 cambian entre 3. Entonces, es igual a PA. Bien. Hacemos en forma matricial. Aquí estaría la matriz de rigidez y los coeficientes independientes. Y he obtenido 7 octavos, menos 4 tercios, menos 13 tercios, 12 obras, 5 cuartos. ¿No? Eso me ha dado. Entonces, para obtener la horizontal en A, únicamente lo que hago es en H sub A, esos valores que hemos obtenido de las deformadas,
las reemplazamos en las ecuaciones de momentos. En las ecuaciones de momentos, ¿no? Aquí el sub A, ¿no? Y tenías 0.75 menos PA, menos 0.25 más 0.25 menos 0.25 de PA, 0.25. No, esto es 3/4, esto es un cuarto, ¿no? Bien. Entonces, obtenemos P/4. Y en el caso de la vertical, voy a irme aquí. Al aislar esta barra, aquí. Cuando yo aíslo esta barra, tengo B sub B, ¿no ve? Que vale esto. Y B sub B a esta barra se transmite en sentido contrario. Esto también sería B sub B. Y para el equilibrio de esta barra, la vertical en A es igual a la vertical en B, ¿no? Entonces, con ese concepto, encontrando precisamente ¿no? La vertical en B, que es BA, BC, perdón, y BC vale PA. Fíjense. BC vale PA sobre A y nos da P. De esa forma, hemos logrado obtener también la reacción en el apoyo B. Para el momento, tenemos el momento de AB es 0.75, ¿no? O sea, 3/4 de BA es PA, ¿no? Negativo, negativo, y de B a C, positivo, PA, ¿no? De D a C, negativo, de D a E, positivo, ¿no? Entonces tengo un diagrama de momento, el momento de AB estaría traccionando, 0.75, el momento de BA estaría comprimiendo, ¿no? Tenemos esto, PA. Lo más interesante fue en este momento de AC estaría comprimiendo, menos 0.25 de P por A, y aquí se repite. Y por el otro lado, el de E a F también es menos P por A y PA, ¿no? Aquí el momento es constante. Entonces, esta ecuación, este sistemita que era tan complicado, ¿no ven? Lo hemos podido resolver por el método de la pendiente de formación. Es obvio decirles que si ustedes analizan un poquito bien la estructura, era más fácil resolverla por el método de las fuerzas, ¿no? Antes que por el método de la pendiente de formación. Y la idea de darles este problema es porque es un poquito complejo, pero entran los conceptos que habíamos, o sea, quiero que entren todos los conceptos que tengan sobre desplazamientos. No obstante tener una carga vertical, estamos viendo que la estructura tiene 3 posibilidades de desplazarse. Esa es la idea, ¿no? De darles este problemita. Con ese error que lo vamos a corregir, ¿no? Pero que conceptualmente esa es la forma de realizar este análisis. Veamos este otro problemita. Se trata de esta estructura, ¿no? Se trata de esta estructura donde se tiene cargas en el tramo AB, en el BC una carga trapezial y en el palo de H una carga uniforme, ¿no? De 0.75 y la carga trapezial va de 0.75 a 1.80, ¿no? Esto es para usar un poco las tablas también, que a veces siempre tienen problemitas. Bien, he querido comenzar con las cargas primero para calcular y poderles llamar la atención. En el tramo AB tengo el momento fijo de AB es igual al momento fijo de BA porque la carga es uniforme. Y en ese caso vale, igual también para el tramo D a H, de H a D, los momentos van a ser iguales. ¿Por qué? Porque tengo la misma carga y tengo la misma longitud. Entonces, por eso es que he hecho el momento de AB es igual a menos el momento fijo de BA, el momento de DH es igual a menos el momento fijo de DH a D. ¿Y cuánto vale eso? Para cargas repartidas, un 12avo de 0.75 de 6 al cuadrado. Entonces, ahora vamos a buscar para una carga trapezial. Veamos. Nos vamos a las tablitas. Está, ¿no? Entonces, el caso que tenemos es una base doblemente empotrada. Para este caso. Muy bien. Fíjense, dice menos. ¿Qué quiere decir?
que ese momento de AB lo que está haciendo es comprimir a la fibra de referencia. ¿Qué signo tiene? Tiene el sentido horario, ¿no? Para que comprima esta fibra inferior, el momento tendría que ser, ¿no es cierto?, en ese sentido. No en el sentido que estamos mostrando aquí, va en el sentido contrario, está comprimiendo. Entonces sería positivo. Y el momento de BA también nos está dando negativo. ¿No ven? Entonces quiere decir que el momento para que comprima el fibra inferior tiene que tener sentido horario. Tiene que tener el sentido horario. Entonces, de este extremo sería positivo y de este otro extremo sería negativo. Y se fijan un poco, es L sobre 60, 3 veces el lado menor, el que corresponde al extremo, más 2 veces el lado que corresponde al lado opuesto, igual en B, 2 veces el lado opuesto, más 3 veces el lado que coincide con el nudo que estamos analizando. Como una reglita, digamos, para darse cuenta. Entonces, eso es lo que hemos hecho aquí. ¿No? L al cuadrado sobre 60, 3 veces, ¿no es cierto?, está ordenada, más 2 veces está ordenada. ¿No? Y esto era positivo, porque estaba en sentido, ¿no?, antihorario. Y el momento de CAB en sentido horario, por lo tanto es negativo. L al cuadrado sobre 60, sobre 2 lados el lado opuesto, más 3 veces el lado que está adyacente, ¿no es cierto?, 80. Y nos da 3,51 y menos 4,14. Esos serían, digamos, los momentos fijos. Entonces ahora voy a hacer cálculo de las rotaciones. ¿Sí? Entonces, para las rotaciones, es la parte también peluda, es suponer que el punto nudo A va a ir hasta A sub 1 en un valor delta 1. B va a ir hasta B sub 1 en un valor delta 1, como consecuencia, ¿no? Porque tiene que mantenerse la longitud de la barra B. Lo mismo ocurre con la barra BC. Va de C a C1 también en la misma magnitud delta 1. No hay más posibilidad de desplazamiento, ¿no?, de los nudos. Verticalmente no puede haber de D, porque se lo impide G, ¿no? Y perdón, horizontalmente no puede desplazarse porque se lo impide H. Entonces, es el único desplazamiento. Muy bien, unimos A con A sub 1, F con B1, G con G sub 1, ¿no? Y D con C sub 1. Muy bien, entonces tendríamos una rotación de la barra B, que se va en el sentido positivo, ¿no? Horario, positivo. Y sería delta 1 sobre 5. De BF, también horario positivo, en el sentido horario positivo, delta 1 sobre 5. Y de C a G va también en sentido horario, ¿no? Sería delta 1 sobre 5. De C a D, va en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? Sería negativo. Y sería delta 1 sobre 3. Entonces, trabajar con eso no es muy conveniente y se me ocurre hacer un cambio de variable. Decir que R1 es igual a delta 1 sobre 15. Entonces, delta 1 sería 15R sub 1 y reemplazamos. Aquí tendríamos 3R1, 3R1, 3R1 y aquí menos 5R1. Bien, entonces, eso es quizás lo más complicadito. Ahora hacemos lo rutinario, calcular las rigidezes. ¿No? Tengo la barra B, tengo la barra E, tengo la barra BC, la barra BF, tengo la barra CD, la CG, ¿no ve? Y la barra DH. Coloco sus inercias. Por ejemplo, de la barra B es 2I6, de la barra B es I5, de la barra BC 2I6, de la barra BF I5, de la barra CD I3, de la barra CG I5 y de la barra DH 2I6. Dividimos, ¿no? Tendríamos y tercios y quintos y tercios y quintos y consideramos un K de comparación de I sobre 15. Pues aquí yo tengo 5, o sea, divido I tercios entre I quinceavo y me da 5. 3, 5, 3, 5, 3, 5.
¿Está bien? Y voy a plantear las ecuaciones de momentos. Muy bien. Momento de A a B. Rigidez de la barra B, 5. Menos 2 teta sub A, menos teta sub B. No hay rotación en esa barra, pero sí hay momento fijo, que vale 2.25. Momento de BA. Momento de BA. 5 menos 2 teta sub B menos teta sub A menos 2.25. Momento de A a E. 3 menos 2 teta sub A menos teta sub B, más la rotación de la barra B, que vale más 3R1. De la barra AB es 3R1. Momento de A, 3 menos 2 teta sub B menos teta sub A más 3R sub 1. Luego tendríamos momento de B a C. De B a C la rigidez es 5. Menos 2 teta sub B menos teta sub C. Y el momento fijo de B a C, que vale 3.51. Momento de CB, 5 menos 2 teta sub C menos teta sub B. Y momento fijo de B a C vale también 3.51. Y creo que aquí también he cometido un error. ¿Sí? El momento de CAB no es 3.51, es 4.14. Hay que corregir ahí. Me anotaré, por favor, ¿ya? Ya. Bueno, conceptualmente vamos a seguir. Ya les voy a dar los apuntes corregidos. Entonces aquí hay un error. En este menos punto 4, menos 4.14 se ve, ¿no? Los momentos no eran iguales porque la carga tampoco es simétrica. Bien. Luego planteamos de B a F, ¿no? Rigidez de la barra BF vale 3 menos 2 teta sub B menos teta sub B más 3 R sub 1. De F a B, 3 menos 2 teta sub F menos teta B más 3 R1. Entonces, de esa forma planteamos las ecuaciones de todas las barras. Como se dan cuenta, es cualquier cantidad, ¿no? De AD sería 5 menos 2 teta sub H menos teta sub D, ¿no? Y el momento fijo en ese caso sería menos 2.25. Bien. Por condiciones de borde, tenemos que la deformación angular en E, en F, en G y en H es igual a 0. Entonces, eso hacemos. Teta sub E igual a 0, teta sub F igual a 0, teta sub G igual a 0 y teta sub H igual a 0. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 deformaciones angulares y un desplazamiento. O sea, necesitamos un sistema de 5 ecuaciones. ¿No? De 5 ecuaciones. La primera, la más fácil, equilibrio del nudo A. Momento de A a B más momento de A a E igual a 0. Entonces recurrimos, momento de A a E. A B, perdón, A B. Menos 10, menos 5, más 2.25. ¿Qué es lo que debe estar ahí? ¿No? Menos 10, menos 5 teta más 2.25. De A a E sería menos 6 teta sub A más 9 R1 igual a 0. Multiplicamos por menos 1 y ordenamos. Entonces aquí tengo 16 teta sub A más 5 teta sub B menos 9R1. Esto va con término cambiado a los extremos, sería menos, con este menos más, ¿no? 2.25. Algo parecido hacemos con el nudo B. Entonces, el nudo B sería momento de BA más momento de BAC más momento de BAF igual a 0. Que eso es lo que hemos planteado hoy. Momento
momento de BA más momento de BAC más momento de BF igual a 0. De BA, menos 10 teta sub B, menos 5 teta sub A, menos 2.25. BC, veamos ahí BC. BC, menos 10 teta sub B, menos 5 teta sub B, más 3.51. Es 51. BF, menos 6 teta sub B, más 9R1. Menos 6 teta sub B, más 9R1. Multiplicando por menos y ordenando la ecuación, tenemos la ecuación 2. Equilibrio de nudo C. CB, CD, CG igual a 0. Muy bien. Entonces el momento de C a D. Momento de C a D. Menos 10 teta sub C, menos 5 teta sub B. Y aquí no es 3.51, no, es menos 4.14 debía estar. Menos 3.14, 4.14. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que hay que corregir en esa ecuación. ¿No? ¿No? Menos 3, 4, 14. CD, menos 10 teta sub C, menos 5 teta sub D, de C a G, menos 20, y menos 25 R1. Y de C a G, menos 6 teta sub C, más 9 R sub 1. Multiplicando por menos 1 y ordenando la ecuación tendríamos 5 teta sub B, aquí tengo 10, 20, 26 teta sub C, teta sub D más 5 teta sub D, y R1 menos 25 más 9 menos 16, cambian sino más 16. Y este término no es 351, es menos 4.14. ¿No? Aquí sería menos 4.14. Que ahí es donde intervendría ese factor. Y finalmente tengo la sumatoria de momentos en C, en D. Momento de D a C, momento de D a H igual a 0. Reemplazamos momento de D a C. De D a C, menos 10, menos 5 teta sub C, más menos 25 R sub 1, DC. DH, menos 10 teta sub D, más 2.25. Bien, entonces, operando esa ecuacióncita, tenemos la 4. ¿No? 5 teta sub C, más 20 teta sub C, más 25 R1, ¿no? Y nos daríamos la cuarta. La cuarta ecuación, que sería esta. ¿Qué sería esta? Bien, ahora nos faltaría una ecuación, porque equilibrio de nudos ya no podemos hacer. Entonces, lo que voy a hacer en la estructura es lo siguiente. Cortar por los apoyos y por el empotramiento en H. Por aquí, no, por D. Por D, ¿no? Estoy haciendo este corte, que es el corte MM. El diagrama de cuerpo libre de ese corte es este. Tengo una horizontal en A, perdón, en E, una vertical en E y el momento de EA. En el apoyo F. Horizontal en F, vertical en F, el momento de FE a C. El horizontal en G, la vertical en G y el momento de eje a G. Y en el nudo D, horizontal en D, vertical en D y el momento de D a C. Fíjense que los momentos siempre colocan en el sentido positivo. Entonces aquí yo voy a plantear que la horizontal en E más la horizontal en F más la horizontal en G más la horizontal en D es igual a 0, porque no hay ninguna carga horizontal. Por eso les he dado este problemita también, ¿no? Entonces vamos a aislar las bases.
Aislamos la barra B, AE. El diagrama de cuerpo libre de esa barra sería esta. Horizontal en E, vertical, vertical, horizontal, y el momento de A a E y el momento de E a. ¿A qué es igual a H sub E? A la suma de los momentos sobre 5. Algo parecido hago con la barra BF. Igual, aíslo esta barra. Aislando esa barra, ¿qué tengo? ¿No? Momento de B a F, momento F a B, y obtengo H sub F. Momentando con respecto a B, obtengo esta expresión. Suma de los momentos sobre 5. Aislamos la barra CG. La barra CG. Este es, mira, entonces momento H sub G. Entonces sería igual a la suma de los momentos sobre 5. Y finalmente aislamos la barra CD. Esta barra CD. Entonces ponemos la horizontal en C, en este caso sería horizontal en D. Aquí también hay que corregir. ¿No? Hay que corregir. Entonces, esto es H sub D. ¿No? H sub D. Pero, fíjense que si yo momento con respecto a C, en realidad sería H sub D, sería H sub D. Si yo momento con respecto a este punto, fíjense, los momentos son positivo, positivo, y el HC también va a ser positivo. Entonces, al despejar H sub C, me va a dar negativo. Por eso es que sale menos momento CD de C sobre 3. Esto es H sub D, por favor. ¿Ya? H sub D. Entonces, reemplazamos en la ecuación esta, ¿no? Presente aquí está H sub D. Y aquí H sub D, ¿no? Espero que con esto sí se puedan orientar. Reemplazamos entonces todas esas expresiones, ¿no? Momento de A sobre 5, momento de BFB sobre 5, más momento de CG y GC sobre 5, menos momento de CDDC sobre 3. Y esto es igual a 0. Multiplicando por 15, ¿no? Aquí tendríamos 3 veces esta suma, 3 veces esta suma, 3 veces esta suma, y menos 5 veces esta suma. ¿Qué es lo que hemos dicho aquí? Entonces sumamos. Fíjense, momento de AE AE sería menos 3 menos 15. Menos 15 teta sub B. ¿Qué es lo que tenemos ahí, creo? ¿No? Menos 9, perdón. Menos 9 teta sub A. Sí. Menos 3 por 3, 9. 6 por 3, 18. 18 R1. Estaba haciendo AB. ¿No? Menos 9 más 18. Más 3 veces BFFB. BFFB. Menos 3 por 3, 9. 6 por 3, 18. Menos 9 teta sub menos 10, más 18. Lo mismo ocurre con la barra CG, menos 9 teta sub más 18 R1. ¿No? Y tengo menos 5 CD de C. CD de C. Menos 3, menos 15. Menos 3, menos 15, ¿no? Por 5. Aquí sería 10, menos 10 por 5, menos 50. Menos 50. Operamos. Y ordenamos, tenemos la quinta ecuación. ¿No? Entonces, con eso resolvemos.
y tenemos las ecuaciones no, las funciones en cada uno de los nudos. Con estos valores reemplazamos en las ecuaciones de momentos, ¿no? Y tendríamos 0.70, menos 3.48, menos 0.7, menos 0.30, 380, ¿no? Los valores en cada uno de los nudos. Esos momentos los hemos colocado en un esquemita, ¿no? De AE es menos 0.30, de AE es menos 0.7, de A a B más 0.7, de BA 3.48, de BAC más 3.8, de BAF menos 0.31. En A hay equilibrio, si se dan cuenta, 0.7. En B, aquí tengo 9, 7, ¿no? 3.79, que es más o menos a 3.8, ¿no? No obstante que hemos tomado 4 decimales, fíjense. En C, tengo 2. Sí, tengo 3, 10 va 1, ¿no? 2.03, aquí tengo 2.02, ¿no? Entonces ahí, en D estaría en equilibrio, no habría 0.75, da por los dos lados, ¿no? Fíjense, vuelvo a repetir, habiendo tomado 4 decimales, fíjense, ¿no? Que hemos tomado. Siempre va a haber un pequeño errorcito, que no se admiren, ¿no? Por ello, la estructura no va a colapsar, les decía, por un centésimo que pongamos de error. Bien, entonces me doy como fila de referencia las líneas punteadas, ¿no? Los de la columna de la derecha, lado de la derecha, y de las vigas, la fibra inferior. Entonces, el momento de A lo que está haciendo es traccionar, ¿no? 3.32, el momento de BAE estaría comprimiendo, unimos los dos extremos. El momento de AE estaría comprimiendo, el momento de BAA estaría también comprimiendo 3.48. Unimos los dos extremos y descolgamos el isostático. El momento de BAC está comprimiendo, menos 3.8, menos 3.8. El momento de CAB estaría comprimiendo 2.02. Unimos los dos extremos y descolgamos el isostático, ¿no? Que es una parábola cúbica en este caso. El momento de BAF estaría comprimiendo, menos 0.30 y de más 0.13, ¿no? Unimos los dos extremos porque no hay carga en ese tramo. En la barra CB tengo 0.9 y tengo al otro lado 0.75. Los dos están comprimiendo, ¿no? Los dos comprimen. Esa barra está comprimida, 0.90, 0.75. De C a G estaría traccionando 1.13. De G a C estaría comprimiendo. Unimos los dos extremos y, ¿no? De C a D estaría comprimiendo, 0.75. De H a D estaría 3, que es comprimiendo. Unimos los dos extremos y descolgamos el isostático. Entonces, de esa manera hemos obtenido, ¿no es cierto?, el diagrama de momentos generado por la carga real. Como es lógico, hemos visto que también va a haber reacciones en los apoyos, ¿no es cierto? Y al haber reacciones en los apoyos, se van a generar, si el terreno no es muy bueno, se van a generar algunos problemas. Por ejemplo, en este ejemplo en particular, por ejemplo, que el apoyo F desciende 6 milímetros y se desplaza hacia la derecha 4 milímetros. El apoyo G desciende 8 milímetros. Si nos dan que el valor de EI son 19.000 toneladas metro cuadrado, nos piden calcular el diagrama de momentos. Bien. Entonces, cuando tenga esta situación, entonces lo que van a hacer primero, bueno, es primero, seguramente calcular las rigideces de cada base, ¿no ve? Entonces, vamos a inmovilizar la estructura. Pues voy a colocar un apoyo ficticio en C, o puede ser también en A, no importa. Con eso estoy evitando que la estructura se desplace en forma horizontal. La inmovilizo. Y a esa estructura inmovilizada hago actuar, ¿no es cierto?, estos asentamientos de apoyos. Ocurre que F desciende 6 milímetros. Por lo tanto, B descenderá también los 6 milímetros.
¿no ve? Iría a ocupar esta posición. G desciende 8 milímetros. Como consecuencia, C va a descender también hasta C sub 1 en 8 milímetros. Pero también D descenderá hasta D sub 1 también en los 8 milímetros. Muy bien, unimos con línea de eje A con B1, B1 con F, porque esta se desplaza en forma horizontal, ¿no? B1 con C sub 1 y D1 con D. Entonces, estos desplazamientos van a generar momentos fijos. Entonces tenemos de la tablita, que vamos a ver otra. Fíjense, tengo esta, ¿no? Y y sub 1 menos y sub 2 es directamente la distancia relativa entre este punto y este punto, ¿no ve? O sea, si trazo yo una horizontal, es este valor delta, ¿no? Que se está desplazando en realidad, ¿no? Eso significa esto. Y para articulado empotrado es 3EI sobre L cuadrado, y para doblemente empotrado es 6EI sobre L cuadrado por el valor de delta. Bien, entonces, eso voy a hacer ahora. Voy a encontrar esos momentos fijos. Entonces tengo momento de A a B. Si va en el sentido horario, es positivo. Positivo. Y para doblemente empotrado, es 6EI. 6EI. 190. Pero esta barra tiene 2 veces I, ¿no ve? Esta barra tiene 2I. Entonces es 2 veces EI. Eso nada más hecho. ¿No? Des EI. ¿Cuánto vale el delta? Los 6 milímetros. 6 por 10 a la menos 3 para tener en metros sobre L al cuadrado. Y nos da 38 toneladas metros. Momento de B a C. Si se han dado cuenta, es Y sub 1 menos Y sub 2. Entonces, si yo trazo una horizontal, esta rotación también va en el sentido horario. Por lo tanto, es positivo. Y vale, 6 EI. La inercia de esa barra también es 2I. Entonces, 2 veces EI. Por desplazamiento relativo sería 8 menos 2, 6. 2. 2 por 10 a la menos 3. Sobre 6 al cuadrado. Luego tengo otro. De B a F. Va en el sentido antihorario. Por lo tanto, es negativo. ¿No? Es negativo. Y vale 6 EI. 6. La inercia de esa barra vale I. Entonces, es 6 EI nada más. ¿No? Por su desplazamiento, que es 4 por 10 a la menos 3, sobre 5 al cuadrado. Me da menos 18,24. Y finalmente tengo en la barra de H. Va en el sentido antihorario, por lo tanto es negativo. Y vale 6 EI. Esta barra, la DH, también tiene 2 veces I. Entonces 2 EI. Por su desplazamiento, que es 8 milímetros sobre 6 al cuadrado. Y tengo menos 50,67 toneladas metro. Bien. Entonces, nuevamente planteo las ecuaciones de momentos. Y aquí valen las rigideces que he calculado y obvio también que una vez que he hecho actuar estos efectos, libero este apoyo ficticio. Y si libero ese apoyo ficticio, voy a darle este desplazamiento, ¿no? Le doy ese desplazamiento. Y tengo estos valores, ¿no? Esos valores que me sirven, ¿no? Entonces, de esa manera hago ingresar los asentamientos de apoyos que existieron en la estructura. Y planteo las ecuaciones.
planteamos las cosas. Momento de AB, si desde la barra B es menos 2 teta sub A menos teta sub B, el momento de AB debido a ese asentamiento de apoyos, 38. 38. Momento de BA, menos 5, menos 2 teta sub B, menos teta sub A, más 38, porque los dos momentos son iguales en valor y en signo. Momento de AE, menos 2 teta sub A, menos teta sub B, más 3 teta R sub 1. No hay momento fijo en esa base. Momento de A, 3, menos 2 teta sub D, menos teta sub A, más 3 R1. Momento de B a C. 5 es la rigidez, menos 2 teta sub B, menos teta sub C. Momento fijo de B a C, más 12,67. De C a B, menos 5, menos 2 teta sub B, menos teta sub B. Y el momento fijo también del mismo, ¿no? Valor, 12,67. Entonces planteamos todas las ecuaciones de momentos, ¿no? Todas las ecuaciones de momentos. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, de momento de G, no, de F a B, sería 3 menos 2 teta sub F menos teta sub B más 3 R1. Momento fijo de F a B, de B a F, FB, menos 18,24. Menos 18,24. ¿No? Nada más. Entonces, en algunos se presentan momentos fijos, en no. Entonces, ahí tenemos planteada las ecuaciones de momentos, ¿no? Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 ecuaciones que hemos planteado. Por las condiciones de borde, lo mismo que el caso anterior. E es un empotramiento, F es un empotramiento, G es empotramiento, H es empotramiento. Su deformación angular es igual a 0. Pues teta sub E 0, teta sub F 0, teta sub G 0 y teta sub H 0. Y tenemos el mismo número de ecuaciones, ¿no? A plantear. Y planteamos. Primero equilibrio de nudos, momento de A. AB más B, ¿no es cierto? Más AE igual a 0. Reemplazamos. Momento de AB, que debe estar por ahí. ¿No? Momento de AB, menos 10 teta sub A, menos 5 teta sub B y más 38. Momento de A a E, menos 6 teta sub A, más 9 R1, más 9 R1, igual a 0. Y tengo 16 teta sub A más 5 teta sub B más 9 R1 igual a 38. Sumatorio de momentos en B, BA, BC, BF, 0. BA, aquí tengo menos 10 teta sub B, menos 5 teta sub A, más 38. ¿No? Más 38. BC, menos 10 teta sub B, menos 5 teta sub C, y más 12,67. ¿No? ¿No? Luego tengo momento de BAF, menos 6 teta sub B, más 9 R1, ¿no? Y menos 18,24. Entonces, de esa forma, voy planteando las ecuaciones de los nudos. Yo tengo la 1, la 2, la 3 y la 4. Y van a fijarse que esas 4 que hemos obtenido son parecidos a la 1, 2, 3, 4 que hemos obtenido anteriormente. En esta parte. ¿Dónde varía? Es en el término constante, ¿no? O en el término independiente, lo que... ¿No? Eso varía, pero el resto de los coeficientes es el mismo. Bien. Entonces, una vez que hemos planteado esa ecuación de equilibrio de los nudos, ¿no es cierto? Realizamos el mismo corte que en el caso anterior. Hacemos ese corte. Este corte, ¿no? Realizamos este corte por aquí. Aunque no haya estas cargas, ¿no? No hay esas cargas repartidas. Pero se cumple este criterio, ¿no ven?
El diagrama de cuerpo libre va a ser este. Hagan de cuenta que no hay estas cargas. Entonces, ¿qué va a hacer? Que esta horizontal más esta horizontal más esta horizontal más esta horizontal es igual a 0. ¿No? Y hemos llegado, ¿se acuerdan que hemos reemplazado estos valores? Hemos llegado a esta expresión. ¿No? A esta expresión. Entonces, lo único que he hecho ahora es reemplazar precisamente esta expresión, estos valores. Momento de AE, EA, ¿no? AE, EA, sería menos 3, menos 9, 6, 18. Por aquí, BF, BFB, BFB, menos 3, menos 9, teta sub B, 6 por 3, 18, 18 R1. Aquí lo mismo. CGGC, CGGC. Aquí. Menos 3, menos 9, teta sub C, 6, 6 por 3, 18, R sub 1. ¿No? Y menos 5, CD de C. CD de C. Aquí. Menos 3, menos 15, teta sub C, menos 15, teta sub B, ¿no? 10, 50. Eso es lo que hemos hecho ahí. Es lo que hemos hecho aquí. ¿No? Hemos reemplazado. Y operando, van a ver que tenemos la misma, ¿no es cierto? 109, esto es lo que varía. Entonces, lo que ha variado únicamente es el término, ¿no? Que está a la derecha del sistema de ecuaciones. En cambio, esta matriz que hemos puesto en el primer sistema, van a fijarse que coincide todo. Todo coincide. ¿No? Ha variado este. Entonces, como la maquinita puede guardar esa matriz, lo que hemos hecho es cambiar el vector, ¿no? De la derecha, por estos coeficientes, ya hemos obtenido estos valores. Estos valores. Que reemplazados en diagrama en las ecuaciones de momentos, obtenemos estos valores. Aquí los hemos reemplazado, ¿no? Por ejemplo, momento de HD es menos 29.88, menos 29.88. De DH es menos 9.09, menos 0.09. De DAC, más 9.09. Si se dan cuenta, hay equilibrio en el nudo. A ver, veremos en el nudo C. 7, hay un errorcito de puntos, ¿no? Porque aquí sería 7, 2 y 13, 13, 27. Hay un error de un centésimo, ¿no ve? Aquí. Aquí sería 15, aquí daría cabal, ¿no? 13.65. Y aquí 5.26. Bueno, eso vuelvo a repetir, es por los decimales que hemos adoptado y demás cosas, ¿no? Pues redondeo. Bien, entonces debido al asentamiento de apoyos, tenemos que el momento de AB estaría comprimiendo, el momento de AB, AE comprimiendo, entonces tendríamos ese diagrama. De A a F, compresión en A y tracción en B, ¿no? 13.46. De B a C, menos 0.19 en compresión y en C a B, tracción, ¿no? De 4.05. De B a F, 3.45 en compresión y de F a B más 10.38. Bueno, ¿no? Entonces, si nosotros superponemos este diagrama, el diagrama que hemos obtenido debido a la carga real, es este, ¿no? En algunos casos va a ser desfavorable y en otros casos favorable, ¿no? Por ejemplo, en A tengo más 0.32, en E, perdón, más 0.32, aquí tengo menos 2.97, 93, me va a disminuir el momento. Entonces, ¿con cuál diseño? Con el más desfavorable, ¿no? Entonces, en este caso, diseño, y además,
diseñaría en este caso con los dos, porque aquí tengo positivo y en otro caso negativo, ¿no? Entonces, se dan cuenta, hay que buscar la situación más desfavorable para poder hacer el diseño. Entonces, este trabajo que les estoy mostrando es necesario hacer en cualquier tipo de estructura, para demostrar si es favorable, desfavorable, si incide o no incide, ¿no? Digamos, en el comportamiento de la estructura, para reforzarla o no reforzarla adecuadamente. Porque hay un momento, por ejemplo, aquí el mayor que tenemos es 3.8. En cambio, en este caso, fíjense, tenemos 29, casi 30 toneladas metro, ¿no? Entonces, seguramente va a ser brutal, ¿no? El incremento de refuerzo que hay que colocar, nada más por ese asentamiento de apoyo, ¿sí? De ahí que es importante, vuelvo a recalcarles a ustedes, que cuando hagan el diseño de una estructura, pidan que el estudio de suelos sea lo más exhaustivo posible, que les den todos los parámetros que ustedes van a necesitar para poder hacer el diseño. No importa que sea una vivienda de interés social o sea un chalet, o sea una construcción pequeña. En todos los casos creo que nosotros deberíamos pedir estudios de suelos. Y si alguna vez están ustedes en una situación de poder, alguna vez comentaba con algún colega, les decía a los de la alcaldía que antes de vender un terreno, o antes darle digamos, su minuta, no su minuta, su registro catastral, exijan que junto con la venta del terreno les den un estudio geotécnico, ¿no? Entonces, ese estudio geotécnico les va a dar idea del tipo de terreno que van a tener, ¿no es cierto? Y de los riesgos que puede implicar su construcción. Eso incluso a los de la alcaldía les servía enormemente para decir, sabe señor, este terreno está en zona de riesgo, no vale la pena que se compre. O decirle, si usted va a construir aquí, le va a costar, ¿no es cierto?, construir sus cimentaciones. Si yo tengo esto, por ejemplo, en este caso, yo casi estoy seguro que haría uso de un radier, ¿no? De un radier para poder cimentar la estructura, por muy pequeñita que sea, porque fíjense cuánto se produce, ¿no es cierto?, en los momentos. Eso significa costo. Entonces, yo se les digo, me va a costar tanto, su terreno es malo, yo le voy a comprar, pero siempre que usted me rebaje. Incluso para ustedes en su vida práctica, valdría la pena que hagan ese tipo de cosas, ¿no? Su terreno va a ser muy malo, construir va a ser difícil, ¿no? Me va a costar demasiado, entonces yo sugiero rebajarme el costo. Entonces, sabiendo que su cimentación va a ser nomás, ¿no es cierto?, muy cara. Entonces, de esa manera, ustedes pueden llegar a un acuerdo y compensar los gastos. Y en el caso de la alcaldía, yo diría que es una forma de proteger a los vecinos, pedir que antes de darle su catastro, les pidan que les den también su estudio de suelos. O sea, antes de vender un terreno, el propietario debería tener un estudio geotécnico. Pero un geotécnico es realizado por ingeniero geotecnista, no por un geólogo, ¿sí? Por un geotecnista. El geólogo habla en años de la formación de la tierra. Y nosotros no necesitamos saber en qué año se ha formado esa tierra, sino lo que necesitamos saber es sus características físico-mecánicas, ¿no? Esa es la idea de darle este problemita, que vuelvo a repetir, no es por ejercicio mental. Nos ha ocurrido y está ocurriendo permanentemente en la ciudad de La Paz. No obstante, ¿se acuerdan ustedes del deslizamiento que hubo no hace mucho? Bien, veamos ahora otro problemita. Tengo esta estructurita, ¿no? Tengo esta estructura donde me dice que me piden calcular la tensión máxima que va a generarse en el montaje cuando yo arme una estructura si la barra CD tiene un exceso en su longitud delta, ¿no? O sea, pues pongan el caso que les han dado una barra han pedido de 2 metros, pero les han dado 2.05 o 2.005 con 5 milímetros de error, ¿no? Entonces, ustedes la ensamblan, la pueden ensamblar, pero eso va a generar, ahora vamos a ver que puede generar algunas tensiones.
Entonces, lo que tenemos que verificar es que esas tensiones no sobrepasen el admisible. Entonces, nos piden calcular esa tensión. Nos dicen que la altura de la pieza, de la sección transversal, es H, y es simétrica además. Hagan de cuenta que es un perfil I, ¿no? Un perfil metálico I, ¿no? Que es simétrica. Y tiene el mismo módulo elástico en toda la estructura, o sea que el material es el mismo en toda la estructura. ¿Bien? Entonces, este textito yo lo saqué también del Mirolobov. Bien, veamos. Para cualquier tipo de carga, esta estructura. Para cualquier tipo de carga, esta estructura. Aquí yo voy a tener siempre una reacción vertical. ¿No ve? En D. Y si voy a tener siempre una reacción vertical en D, resulta que el momento en la barra CD va a ser siempre cero. ¿No ve? Va a haber compresión nada más o tracción. O sea, va a ser esfuerzo normal. Entonces yo puedo eliminar esa barra y la puedo discretizar de esta manera. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer eso. Eliminando esa barra y tenemos esta situación, que es equivalente. Pues estoy poniendo aquí equivalente. Como no nos han dado la inercia, vamos a suponer que es constante la inercia. Entonces la barra B tiene una longitud, una inercia I, una longitud A. La barra B es lo mismo, I, A, I, A. La rigidez de la barra, I sobre L, I, A, I, A, I, A, I, A. Voy a tomar una rigidez de comparación de I sobre 2A. Pues divido estas rigideces entre esta rigidez de comparación. Me da 2, 2, 2. Bien. Pero ocurre que el momento en C va a valer 0, ¿no ve? Va a valer 0. Por lo tanto, esa barra divido por 1/2, o multiplico por 1/2, perdón. Me da 1. Bien. Entonces, esta estructura, si nos damos cuenta, tiene desplazamiento, ¿no? Puede tener un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical. Entonces, yo inmovilizo la estructura. Inmovilizo la estructura. Y coloco otro apoyo ficticio aquí, ¿no? Porque tiene desplazamiento horizontal y vertical. Coloco dos apoyos ficticios para inmovilizar la estructura. Y en esa estructura inmovilizada, ¿no es cierto?, hago actuar el efecto que tiene. Entonces ocurriría que en realidad, si mi barra es mayor en delta, el punto C va a venir a ocupar esta posición en un valor delta. ¿No ve? En un valor delta. Entonces yo tendría que esta barra se inclinaría. Y al inclinarse, lo que va a ocurrir es de que va a generar un momento fijo. Y ese es el momento fijo. Pues va en el sentido, ¿no es cierto? Esa rotación va en el sentido horario. Por lo tanto, positivo. Y considero articulado empotrado. Veamos ahora, para articulado empotrado, vamos a tener que retroceder hasta la tabla. Esto sería, ¿no?, desplazamiento. Y para articulado empotrado, que es esta situación, vale 3EI L al cuadrado por el delta, ¿no?, que sería Y sub 1 menos Y sub 2, que en este caso es directamente el delta, ¿no? Entonces, para articulado empotrado es 3EI. Eso es lo que he hecho. Momento de B a C, como A en el sentido horario es positivo, y vale 3EI delta sobre A al cuadrado, sobre la longitud al cuadrado. Y voy a hacerlo en función de 3 valor K, ¿no? Llamando K a esta, porque esto es dato. El módulo elástico se conoce la inercia, se conoce el desplazamiento y se conoce la longitud de la pieza. Por lo tanto, esto es una constante. Entonces, esto vale 3K. Bien. Pues vamos a dar desplazamiento. Como es un apoyo móvil C, voy a suponer que se desplaza hasta C sub 1 en un valor delta 1. Como consecuencia, B se trasladará hasta B sub 1 también en un valor delta 1. D, A,
se desplazará hasta A sub 1 en un valor delta 2. No tiene por qué ser delta 1, ¿no ven? Un valor diferente, delta 2. Como consecuencia, B se trasladará hasta B sub 1 también en un valor delta 2. Entonces, B tiene un desplazamiento horizontal y otro desplazamiento vertical. ¿Dónde va en definitiva? De B sub 1 traes una perpendicular a BC, vertical. Y de B sub 2 una perpendicular a BA o AB, una horizontal. La intersección de los dos es el punto donde se desplaza el nudo B. Entonces, 1, C1 con este punto con A sub 1 y con E sub 2. Entonces, eso me está generando rotaciones. Entonces, tendríamos rotación de la barra AB. De la barra B va en el sentido horario, va de esta posición a esta posición, y valdría delta 1 sobre A. Rotación de la barra AE, de la AE, va en sentido antihorario, negativo. Y sería A2 sobre A. Rotación de la barra BC va en sentido horario, positivo. Delta 2 sobre A. ¿No? Entonces, aquí directamente doy un valor de R1. Delta 2 sobre A designo como R2. Entonces, esto sería menos R sub 2. ¿No? Para no trabajar con quebrados, nada más. Planteamos. Aumento de AB. Rigidez de la barra B es 2, menos 2 teta sub A, menos teta sub B, más R sub 1. Aumento de BA, 2 menos 2 teta sub B, menos teta sub A, más R sub 1. Momento de AAE, 2 menos 2 teta sub A, menos teta sub B, menos R sub 2. AE menos R sub 2. Momento de EA, 2 menos 2 teta sub B, menos teta sub A, menos R sub 2. Momento de BAC. Momento de BAC es, hemos dividido entre 2, es 1. Sería menos 3 teta sub B más C más R sub 2 y el momento fijo de 3K, ¿no? El momento fijo que hemos visto que es de B a C es 3K. 3K. Bien. Por condiciones de borde tenemos que la deformación angular en E es igual a 0. Teta sub E igual a 0. Entonces tenemos dos deformaciones angulares A y B y dos desplazamientos. Bien. La primera. No tiene momentos en A igual a 0. Momento de AB más momento de AE, 0. Entonces, AB sería aquí menos 4 teta sub A menos 2 teta sub B más 2 R1. Momento de AE menos 4 teta sub A y menos 2 R sub 2. Menos 2 R sub 2. Multiplicamos por menos 1. Aquí tendríamos 8 teta sub A, 2 teta sub B, menos 2 R sub 1 y más 2 R sub 2. Esto es igual a 0. Sumatoria de momentos en B. Momento de BA más momento de BAC igual a 0. BA menos 4 teta sub B menos 2 teta sub A más 2 R sub 1. BC menos 3 teta sub B y más R sub 2 más 3K. Esto es igual a 0. Entonces, ordenamos. Aquí tengo menos 2 teta sub A. Aquí tengo 4, 7 teta sub B. Más 2R1 más R sub 2. Y esto va con signo negativo menos 3K, ¿no? Aquí yo tendría más negativos. Podría haber multiplicado por menos 1, ¿no? Pero lo he dejado ahí. Bien, entonces ya hemos terminado con equilibrio de nudos. Entonces, lo único que nos queda ahora es hacer cortes. ¿No ven? Es hacer cortes. Entonces el corte, esta es mi estructura, como la que he dejado. Primero hago el corte, MM, creo. No, primero hago el corte, ¿no? MM. Corto por A, por C, perdón, y por encima de A. Y tengo este diagrama de cuerpo libre. En C tengo una vertical nada más. En A tengo una horizontal, una vertical, en el momento de A a B. ¿Qué planteo?
que la horizontal en A es igual a 0, ¿no ve? Si hago eso, aislamos la barra BAB. Aislamos esta barra. Tendríamos horizontal en A, vertical, vertical, horizontal en el nudo B, el momento de BA y el momento de AB. Momentando con respecto a B, tenemos que el H sub A es momento de AB más momento de BA sobre A. ¿Pero esto cuánto vale? 0. Pues quiere decir que el momento de AB más momento de BA es igual a 0. Y reemplazamos la suma de los dos, AB y BA. ¿No? Aquí tendríamos menos 3, menos 6 teta sub A, menos 3, menos 6 teta sub B, 2 más por 2, 4 R sub 1. Es esta. Como tengo más negativos, multiplicamos por menos 1 y tenemos la ecuación 3. Otro corte que puedo hacer es cortar por C y por E. El corte NN. Entonces, tengo vertical en C, vertical en E, horizontal en E y el momento de E a A. Entonces digo B sub C más B sub E igual a 0, ¿no? Porque no hay una carga vertical. Bien, aislamos la barra BC. Aquí tenemos este diagrama del cuerpo. BC, vertical en B y el momento de B a C. ¿No? Entonces B sub C va a ser igual al momento de B a C sobre A. Aislamos la barra AE. AE. ¿No? Momento AE, EA, vertical en E. Como va en el mismo sentido, cuando yo planteé su materia de momentos con respecto a este nudo AA, tiene el mismo sentido. Al despejar B sub B me va a dar negativo. Entonces, momento de AE, momento de EA sobre... Reemplazamos estas dos expresiones en esta ecuación de esfuerzos horizontal, de equilibrio de esfuerzos verticales. De esfuerzos verticales, perdón. Yo tengo momento de BC sobre A menos momento de AE, EA sobre A igual a 0. Multiplicando por A, momento de BAC menos la suma de momento de A y EA. ¿No? Entonces, BA, BC, perdón, BC. BC. ¿Qué tengo? Menos 3 teta sub B más E de sub 2 más 3K. ¿No? AEA. AEA sería menos 3, menos 6 teta sub A, menos 2, menos 4 R sub 2. Y eso es lo que hemos hecho ahí. Entonces aquí yo tengo 6 teta sub A, menos 3 teta sub B, en R sub 2 tengo menos, menos, más 6, más 5 R sub 2, y igual a menos 3K. Y matriz de rigidez, ¿no? Y los tenemos independientes. En función de K va a ser todo esto, ¿no ven? Entonces me da 9 sobre 22, 15 sobre 22, 18, 11, menos 11. Reemplazamos estos valores en la ecuación de momentos. Tenemos este valor, ¿no? 11, 3, onceavo de K, 3, y K vale 3, EI delta A al cuadrado, ¿no? Toditos eso vale eso. 3, 11, menos 3, 11, 3, menos 3, 11, 6, onceavo, 3, onceavo. Bien. Hemos representado los valores, ¿no? 3, 11 de K más 3K, menos 3, más 3, 11K de A a B, de B, de A a E, menos, ¿no? 3 onceavo, y aquí 6 onceavo de K. Veamos. El momento de B a C estaría traccionando, tiraría 3 onceavos. El momento de BA estaría traccionando, y el momento de AB también está traccionando. Fíjense que aquí hay, ¿no? Constante, y eso es correcto, porque si aquí hay una reacción horizontal, vertical, perdón, el momento es constante a lo largo de esta barra, ¿no ve? Porque tengo únicamente esta reacción por este brazo. Entonces, el momento de A tengo 3 onceavo, y de EA 6 onceavo. Entonces, este me da el momento. ¿Dónde se me produce el momento máximo? En el apoyo E. ¿No ven? En el apoyo E. Entonces voy a recordar un poco, me ha pedido
diagrama de tensiones, ¿no ve? Que se genera máximo en la estructura. Y se va a producir donde se produce el momento máximo. El momento máximo debido a ese error se está produciendo en el apoyo E. Y me voy a acordar un poquito de resis. Sabemos que la tensión en una sección simétrica es más o menos, ¿no? En una fibra va a estar comprimida y en otra va a ser traccionada. Y es igual al momento por Y sobre la inercia. ¿No ve? Esa es la ecuacióncita de resistencia material. Más o menos. El momento Y, como me han dicho que la altura de la pieza, que es simétrica, es H, Y valdría H medios, ¿no? Sobre la inercia, ¿no? Sería M sobre 2I. Entonces, el momento vale 6 onceavo de EI delta, ¿no es cierto? Sobre A al cuadrado. Por H sobre 2I. Y con I se va, y aquí tengo 3 onceavo de E delta H sobre A al cuadrado, ¿no? Entonces, esta es la tensión máxima que se me está generando debido a ese defecto en la estructura. Dense cuenta como una estructura como esta está generando solicitaciones que hay que verificar si la estructura las aguanta o no las aguanta, porque hay que tomar en cuenta también la carga que incide sobre la misma, ¿no? Entonces, este ejercicio, voy a repetir que es del Milorov, está resuelto por métodos de las fuerzas. A propósito, es más fácil hacerlo por método de las fuerzas porque es hiperestática de primer grado. Pero el problema que tiene usted y han tenido siempre es saber encontrar diagramas de momentos. Yo estoy seguro que ahí van a apelarla, ¿no? Encontrar su diagrama de momentos y en el producto. Y creo que este método es mucho más fácil, incluso más racional, yo diría entre comillas, para la mentalidad que tenemos, ¿no? Entonces, ahí tienen otro de los problemas que a veces tenemos nosotros necesidades de recurrir para poder resolver, ¿no es cierto? En algún momento, por ejemplo, si ustedes, esta estructura que es metálica, la importan, ¿no ve? La importan y viene con defectos en sus longitudes. No obstante, hasta 5 milímetros es nomás. ¿Se acuerdan de ese ejemplito que hicimos de asentamiento de 8 milímetros, 4 milímetros, 6 milímetros en el anterior? Generaba solicitaciones nomás que eran importantes, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es verificar la estructura. No me aguanta, entonces yo devuelvo la pieza. ¿No ven? Devuelvo la pieza hasta que me la reparen, porque en el país no hay posibilidad de hacer eso, ¿no? Entonces, pero la obra va a estar parada. Pero si ensamblan y resulta que es más bien, quizás es favorable, entonces ¿para qué van a devolverla? ¿No? Preferible es nomás que la acepten tal cual es, ¿no es cierto? Y así la obra no para, ¿no? Esto que les estoy comentando, por ejemplo, ha sido precisamente en el teleférico. En muchas de las estructuras, ahí yo tengo una que es casi todos los días paso, que es la estación blanca de la avenida Bush. Si se han dado cuenta, en esa estación han utilizado perfiles metálicos. Y yo les decía, ¿por qué porquerías han utilizado estructura metálica cuando podían haber utilizado hormigón pretensado? Y me comentaron un poco, era en razón de que les había pisado el tiempo y que si hacían el hormigón pretensado, primero iban a tener que fabricar la viga, iban a tardar unas 2 semanas, iban a esperar 28 días para tesar la viga, lanzarla y después, ¿no es cierto?, la losa. Entonces, si hacíamos eso, nos iba a llegar un retraso de por lo menos 10 días al cronograma que estábamos esperando, ¿no? Entonces, hemos visto utilizar las vigas metálicas porque en Santa Cruz sabía hacer vigas metálicas. Nos pedían la viga metálica, en una semana nos hacían llegar la viga metálica y luego la colocábamos en su posición, ¿no? Y luego también, y eso es bueno también, decirles que para la losa de piso han colocado las vigas metálicas y encima han colocado losas prefabricadas que las que fabrica Pretensa. Pero ya estaban prefabricadas, las habían comprado, y segundo, se han evitado el problema de que el hormigón caiga sobre los vehículos que circulan por la avenida Bush, ¿no?
Entonces, es una solución a veces de emergencia, que tienen que utilizar este sistema. Creo que la multa, por ejemplo, en el teleférico era alrededor, creo que por día, de $200,000. Entonces, imagínense retrasarse 3 días, y eso es un cojotal de plata, ¿no? Han debido gastar más, posiblemente, pero han evitado la penalización, que les iba a llegar, que era muy fuerte. Entonces, a veces tenemos que recurrir a estructuras metálicas. Y a mí una cosa que sí me ha alegrado es también saber que en el país hay industrias que realizan estructuras metálicas, ¿no? Vigas metálicas, secciones I. No las funden. Les comento, había sido que las fabrican con planchas metálicas, las cortan y las sueldan, ¿no? Y tenían una viga, era alta, yo me he admirado, era de mi estatura más o menos, unos 50, unos 60 tenían de altura, eran nomás respetables. Pero les ha salvado enormemente, y además ahí tienen a mano, digamos, un nuevo material que en algún momento en su vida profesional quizás puedan recurrir, ¿no es cierto?, para poder construir un puente. Sin ir más lejos, hay dos muchachos que están haciendo un proyectito de grado para una comunidad, están diseñando un puente, pero en la localidad había estado asesorando también JICA, ¿no?, que es una agencia japonesa, que les había construido por lo menos unos 3 puentes, no van a creer, en estructura metálica. El piso de rodadura, metálico, ¿no? Entonces, se usa. Claro, ahora es más barato metálica cuando si te regalan, porque era donación japonesa. Y eso también quiero comentar con ustedes. A veces dicen donación japonesa, donación francesa, y cuando es esa donación francesa, que parece un cojotal de plata que hay, entonces nos traen todo su equipo y todo su personal, les cuento. Traen ingenieros japoneses, traen material japonés, equipo japonés. Entonces, todo de lo que nos donan debe quedar en el país el puente y alguito de plata. Me acuerdo muy bien cuando estaba yo cuando trabajaba en el departamento de puentes y estaba don Alfonso Subieta. Igual nos donaron puentes por la zona ahí en Santa Cruz, por Portachuelo, Yapacaní, por ahí está la colonia Okinawa, digamos, ¿no?, que son residentes japoneses. Y por ahí hicieron una serie de puentes. Y llegaron igual, con donación de puentes. Y nos enterábamos que el metro lineal de esos puentes valían $34,000, $30,000 el metro lineal. Y nosotros, ¿saben?, con nuestra tecnología, con nuestros materiales, nuestros puentes no pasaban de los $8,000, $9,000 el metro lineal. Entonces, don Alfonso Subieta, que era un excelente ingeniero, o sea, esa escuela creo que muchos de nosotros hemos copiado, decía, bueno, ¿por qué más bien ustedes no hacen lo siguiente si nos quieren colaborar? Den a nosotros el dinero y nosotros vamos a diseñar vamos a diseñar con la normativa que tenemos, que es la americana, además, y segundo, vamos a usar mano de obra local. No van a creer, no quisieron. Cuando se les dijo que nuestros costos eran casi 1/3 de lo que ellos cobraban, no han querido aceptar, ¿no es cierto? Y no han querido aceptar, ¿por qué? Porque toda su plata que nos estaba dando, en realidad, a través de lo que ellos hacían, se volvía a su país, ¿no? Entonces, de esa ayuda, que verdaderamente una parte sí es ayuda, pero medio solapada, ¿no? Porque te obligan a comprar sus cosas, su equipo. Y además, sus puentes seguramente eran, pues, sismos resistentes, ¿no ve? Y en Bolivia no tenemos, pues, semejantes movimientos sísmicos. Por lo tanto, no se necesitaba, pues, reforzar como se ha reforzado seguramente esas estructuras, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tiene que llamarnos a la atención, decirnos también que a veces lo que había que pedir a esas agencias internacionales que supuestamente nos donan, que nos den el dinero y nosotros hacer con nuestra tecnología. Y haríamos mucho más, ¿no? Mucho más. Pero en este caso, como era donación, ya bueno, bueno, tampoco se podía exigir, ¿no? No podíamos exigir nada, porque al cabo era su plata,
¿no? Que quizás podíamos haber mejorado posiblemente, pero quedó ahí, ¿no? Entonces, pero sí se pueden hacer estructuras metálicas, ¿no? En nuestro país, que sigo todavía con la duda de si es más barato. Porque si se han dado cuenta, el Palacio, ampliación del Palacio Legislativo, lo han hecho también en estructura metálica. Y hasta ahora no sé si es más barato. Nadie ha dicho nada, ni la oposición, ni los de ¿no? del gobierno han dicho si era más barato no haber hecho en hormigón armado, ¿no? Y ahí está la estructura. Bueno, pero hay que discutir un poquito, ¿no? Habría que ver y analizar qué es lo conveniente para nuestro país, ¿no? Al hacer uso de una estructura. Entonces, este problemita que le estoy dando, donde hay defectos en los estudios, mucho se aplica en estructuras metálicas, sobre todo, ¿no? Cuando hay errores en que cuando nos mandan los materiales hay errores. En este caso en particular, por ejemplo, si es un exceso, quizás podemos corregir nosotros, ¿no es cierto? Agarramos una amoladora y lo desgastamos. Desgastando el perfil metálico, ¿no es cierto? Volvemos a su solución original y dejamos. O desgastamos hasta cierto nivel donde no sea peligroso y podemos tranquilamente utilizar, ¿no? Pero ya cuando es en defecto, ahí ya estamos servidos. Porque rellenar un perfil I, por ejemplo, imagínense rellenar un perfil I, debe ser toda una obra de arte, ¿no? No creo que sea tan fácil. Bien, entonces, esta es la idea de darles este ejemplito, que vuelvo a repetir, no es por ejercicio mental. No es por ejercicio mental, no es para demostrar que el que habla es muy bueno. Es para mostrarles que la vida profesional, por eso es que este ejemplito que es ruso, les pide la atención de montaje, ¿no? Para comparar con respecto a esto. Si los rusos en esa época han hecho, ese libro del Mirolobov es de hace 40 años, es de mi época de estudiante, les comento. Yo me compré ese libro en la época de estudiante. Entonces, en esa época era el comunismo, digamos, ¿no? Que había en Rusia. Entonces, fíjense cómo los ingenieros se daban el trabajo de hacer ese tipo de análisis para poder tomar alguna decisión en una estructura determinada. ¿Ya? Bueno, quedaremos aquí. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces vamos a quedar aquí. Les agradezco por la atención que han tenido. Entonces nos veríamos en la siguiente clase, ¿ya? Que tengan un buen día y hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta Hasta luego. luego, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.